la temperatura. Entonces ellos establecen que el cociente o la razón del volumen entre la temperatura es igual a una constante. Si esta ecuación la derivamos con respecto a la temperatura, encontramos que el cambio de volumen con respecto a la temperatura, a presión y cantidad de sustancia constante multiplicado por el inverso del volumen es igual al inverso de la temperatura. Y a este coeficiente de respuesta pues se le conoce como coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Y en la literatura pues se suele representar con la letra griega alfa. Y por último, en 1811, ¿no? Avogadro determina lo siguiente. Él determina que el volumen de un gas manteniendo temperatura y presión constante es proporcional a la cantidad de sustancia de ese gas expresada en moles. Entonces tenemos que la razón entre el volumen y la cantidad de sustancia es igual a una constante. Si nosotros derivamos esta ecuación con respecto a la cantidad de sustancia, pues encontramos que el cambio de volumen con respecto al cambio de la cantidad de sustancia, manteniendo la temperatura y la presión constantes multiplicados por el inverso del volumen, pues es igual al inverso de la cantidad de sustancia. Entonces, pues estas relaciones, ya les había comentado, pues son conocidas como las leyes empíricas, y estas leyes empíricas se pueden combinar, ¿no? Entonces, si estas son combinadas, pues llegamos a la expresión matemática que se llama ecuación del gas ideal, propuesta en 1834. Entonces, pues el siguiente desarrollo que voy a mostrar, pues es el nacimiento empírico del concepto de gas ideal, pues a partir de las observaciones que estos científicos hicieron. Entonces, tenemos que el volumen depende de la temperatura, de la presión y de la cantidad de sustancia. Esto podemos escribir la forma diferencial total. Entonces escribimos la forma diferencial total. Tenemos que el cambio total del volumen va a ser igual al cambio del volumen provocado por un cambio de la temperatura a presión, cantidad de sustancia constante, ¿no? Multiplicado por el cambio de temperatura más el cambio de volumen provocado por un cambio de presión a temperatura, cantidad de sustancia constante, multiplicado por un cambio de la presión, más el cambio del volumen provocado por un cambio de la cantidad de sustancia a temperatura, presión constante, por el cambio de cantidad de sustancia. Entonces, ahora vamos a utilizar pues, las relaciones de las leyes empíricas, ¿no? Entonces, tenemos que la primera derivada nos relaciona al volumen y la temperatura, la segunda derivada nos relaciona al volumen y la presión, y la tercera derivada nos relaciona al volumen y a la cantidad de sustancia. Entonces, vamos a sustituir y obtenemos esta expresión, ¿no? En donde el volumen pues es un factor común, ¿no? Lo podemos factorizar, está multiplicando, si lo despejamos pues va a pasar dividiendo al otro lado y obtenemos lo siguiente. Ahora, a esta ecuación nosotros pues la podemos integrar. Entonces, si la integramos, obtenemos el logaritmo natural del volumen igual al logaritmo natural de la temperatura menos logaritmo natural de la presión más el logaritmo natural de la cantidad de sustancia. Como nuestra integral no está definida, pues agregamos la constante C. Aplicamos las leyes de los logaritmos, ¿no? En donde, bueno, lo que está sumando lo podemos acomodar multiplicando y lo que está restando lo acomodamos dividiendo. Aplicamos exponencial para quitar los logaritmos naturales y podemos decir que el exponencial de C, pues la podemos llamar R. Y de esta forma, pues llegamos a la ecuación del gas ideal. Y esta es una ecuación de estado que puede ser tanto explícita en volumen como explícita en presión y la podemos encontrar, ¿no? De forma extensiva
y de forma intensiva. Y bueno, pues en aquella época realmente pues no se tenía un conocimiento sobre el comportamiento microscópico de la materia. Sin embargo, bueno, pues actualmente podemos describir lo que sucede a nivel molecular en el caso de un gas que tiene un comportamiento ideal. Ahora, pues la primera característica o la principal característica de un sistema gaseoso que se comporta idealmente, pues es la densidad, ¿no? La densidad es muy baja, es decir, la densidad gas ideal tiende a cero y esta baja densidad pues trae algunas consecuencias, ¿no? La primera consecuencia es que el volumen molecular es despreciable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el volumen disponible para que las moléculas se estén desplazando en nuestro sistema es muchísimo mayor que el volumen de estas moléculas. Es decir, prácticamente todo el volumen del sistema está disponible y por lo tanto podemos decir que el volumen molecular es despreciable. La segunda consecuencia son las interacciones moleculares despreciables, ¿no? Que es lo primero que se relaciona con el gas ideal, pero esta no es más que una consecuencia de la baja densidad. Entonces, debido a la baja densidad, pues las moléculas están muy apartadas entre sí, lo que hace que la interacción pueda ser despreciable. Y por último, la tercera consecuencia es la presión. La presión es baja debido a que pues, la presión es el resultado de las colisiones de las moléculas en la pared de nuestro sistema. Entonces, al tener una densidad que tiende a cero, pues hay pocas moléculas, ¿no? Colisionando contra nuestras paredes, entonces por eso la presión tiende a cero. Y si la presión es muy baja o tiende a cero, pues el volumen va a ser muy grande. Es decir, el volumen tiende a infinito. Entonces, matemáticamente, pues la condición del gas ideal está definida entre estos límites, ¿no? Donde la presión tiende a cero y el volumen tiende a infinito. Ahora, posteriormente se propusieron mejoras a la ecuación del gas ideal y en 1873 llega Van der Waals, ¿no? Con la ecuación de Van der Waals, que es una mejora a la ecuación del gas ideal. Y Van der Waals pues propone la siguiente ecuación, ¿no? Esta es la ecuación de Van der Waals. Es una ecuación explícita en presión, es una ecuación cúbica y su importancia radica en que fue la primera ecuación capaz de representar la fase líquida y la fase vapor simultáneamente. Entonces Van der Waals dice lo siguiente, ¿no? Él dice, bueno, a diferencia del gas ideal, vamos a considerar que las moléculas sí ocupan un espacio y sí hay o existe interacción entre ellas. Entonces, él propone, ¿no? Que las moléculas ocupan una fracción considerable de volumen. Entonces, el volumen de las moléculas él lo representa con un parámetro B, ¿no? Mejor conocido como el covolumen, y este covolumen lo resta al volumen molar, dando como resultado el primer término de la ecuación de Van der Waals, en donde tenemos que R, ¿no? Constante R, multiplicada por la temperatura entre volumen molar menos el covolumen, ¿no? Y es un término que nos representa, pues, la repulsión. Ahora, él también añade un término correctivo para tomar en cuenta las fuerzas de atracción entre las moléculas. Y él añade el parámetro A, ¿no? Entre el volumen molar al cuadrado. Y bueno, pues este es un término que nos va a representar a la atracción. Ahora, la ecuación de Van der Waals, ¿no? Pues puede representarse también en un diagrama de fases, un diagrama de presión contra volumen, ¿no? Entonces aquí tenemos este diagrama, presión contra volumen, y podemos observar que las líneas punteadas, ¿no? Estas líneas punteadas son las isotermas, ¿no? O reciben el nombre de isotermas, y vamos a observar la isoterma, ¿no? que es llamada isoterma T1. Entonces,
Esta isoterma T1, como se puede observar, pues tiene 3 ramas o muestra 3 ramas, ¿no? La primera rama, la que estoy señalando, pues pertenece, ¿no?, al líquido. La tercera rama pertenece al vapor y hay una rama intermedia, ¿no?, que me representa una zona de inestabilidad. ¿Y a qué nos referimos con una zona de inestabilidad? Pues el comportamiento de la primera rama y de la tercera rama muestra una pendiente negativa, ¿sí?, lo que significa que si nosotros disminuimos la presión o si la presión disminuye, pues el volumen molar va a aumentar, ¿no? Lo cual pues sí es observable físicamente. Lo mismo para la tercera rama, ¿no?, la que corresponde al vapor. También muestra un comportamiento o una pendiente negativa. Sin embargo, la rama intermedia se puede observar que muestra una pendiente positiva. Es decir, lo que nos está diciendo es que si la presión aumenta, el volumen molar también va a aumentar, lo cual físicamente pues no es posible. Ahora, si nosotros tocamos o trazamos una línea horizontal, ¿no?, sobre la isoterma T1, podemos observar que toca 3 veces a esta isoterma, que son los puntitos que están en azul claro, en rojo y en azul fuerte, ¿no? Entonces, esto me indica la existencia de 3 raíces, ¿no?, de 3 raíces, y la raíz más chiquita, pues me representa el volumen molar del líquido. La raíz que se encuentra de este lado, que es la raíz más grande, me representa el volumen molar del vapor. Y la raíz del medio, bueno, esa raíz que está en la zona de inestabilidad, pues no tiene un significado físico, ¿no? Ahora, también podemos observar que estos 3 puntitos se encuentran en equilibrio, y esto se debe a que la temperatura es la misma, ¿no? Es decir, todas tienen una temperatura T1 y todas muestran una presión P1. Ahora, también observamos una línea continua, ¿no?, que es esta curva, que está aquí. Y esta línea continua, bueno, se llama curva de coexistencia. Entonces, bajo esta línea continua, todo lo que esté abajo, podemos llamar que es una región de coexistencia del líquido y el vapor. Y esta línea continua termina en el punto crítico. Ahora, como se puede observar, esta isoterma T1 no tiene un mínimo y tiene un máximo. Sin embargo, cuando la temperatura va aumentando, pues la forma del isoterma va cambiando hasta llegar a un punto en donde este mínimo y máximo pues desaparecen y aparece lo que se conoce como un punto de inflexión, y el punto de inflexión pues nos indica que nos encontramos en un punto crítico. Entonces, en el punto crítico, la primera y la segunda derivada de la presión con respecto al volumen va a ser igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros derivamos, ¿no?, la ecuación de Van der Waals, es decir, si determinamos su primera derivada y después determinamos la segunda derivada, igualamos a 0 y hacemos álgebra, podemos encontrar, ¿no?, el valor del parámetro A y del parámetro B, en donde A pues vale 27/64 y depende de la temperatura crítica y de la presión crítica, y B es igual a 1/8, ¿no?, y también depende de la temperatura crítica y de la presión crítica. Y también se encuentra, ¿no?, que en esta situación pues la compresibilidad crítica es igual a 3/8. Ahora, ¿a qué hacemos referencia o a qué me refiero con la compresibilidad? Pues la compresibilidad es o nos sirve, es útil para medir la desviación de la idealidad con respecto al comportamiento de un gas real, ¿no? Entonces se define de la siguiente forma: tenemos que la compresibilidad o factor de compresibilidad pues es igual, ¿no?, al volumen molar real
¿no?, de nuestro sistema entre el volumen molar ideal, ¿no? Y esto así, a su vez es igual a la presión por volumen molar entre la constante R por la temperatura. Entonces, dependiendo de los valores de esta compresibilidad, pues son las fuerzas, ¿no?, que gobiernan nuestro sistema. Por ejemplo, si nuestra Z es menor o compresibilidad es menor a 1, pues quiere decir que yo tengo atracción, que la atracción gobierna mi sistema. Es decir, la presión es baja, domina la atracción y se reduce el volumen de nuestro sistema con respecto al volumen ideal, y eso hace que el valor de Z pues sea menor a 1. Ahora, cuando Z es mayor a 1, quiere decir que en mi sistema domina la repulsión. Es decir, yo tengo presiones altas, domina la repulsión, lo cual hace que mi gas, ¿no?, se expanda con respecto al gas ideal, y eso hace que Z pues sea mayor a 1. Y cuando Z es igual a 1, quiere decir que yo tengo un comportamiento ideal, ¿no?, que el volumen de mi gas real pues es igual al volumen del gas ideal. Ahora, pues la ecuación de Van der Waals, ¿no?, solo funciona para compuestos no polares y para moléculas que tienen semejanza a una esfera. Sin embargo, bueno, pues es un enfoque bastante poderoso, es una herramienta poderosa. Y bueno, otra de las limitaciones de la ecuación de Van der Waals es que es un poco imprecisa para predecir datos experimentales. Entonces, para mejorar estas predicciones, pues posteriormente se hicieron modificaciones a la ecuación de Van der Waals. Ahora, el cambio general a la ecuación de Van der Waals es el que se muestra a continuación, ¿no? Podemos observar que el primer término se conserva, ¿no?, RT, entre el volumen molar menos el covolumen, y lo que se cambia es el segundo término. Entonces, en este segundo término, A deja de ser un parámetro, ¿no?, deja de ser una constante, y ahora pasa a ser función de la temperatura, ¿no? También se agregan nuevos parámetros, como el parámetro epsilon y el parámetro sigma, que son características pues, de la ecuación con la que se va a tratar, ¿no? Entonces, tenemos la ecuación RK, la ecuación SRK y la ecuación PR, que son conocidas como las ecuaciones cúbicas. RK fue propuesta en 1948 y se nombra así debido a las iniciales pues, de las personas que la propusieron. La ecuación RKS o SRK, que fue propuesta en 1972, y la ecuación PR, que fue propuesta en 1976, ¿no? Entonces, estas propuestas fueron con el fin de mejorar la predicción de la ecuación de Van der Waals, ¿no? Y aquí podemos observar que pues epsilon y sigma tienen valores distintos. Y bueno, pues esta ecuación nos sirve tanto para compuestos puros como para mezclas, ¿no? En el caso de las mezclas, pues ya se utilizan otro tipo de ecuaciones que se llaman reglas empíricas. Y por último, tenemos la ecuación de estado virial, que fue propuesta en 1881. Y la ecuación de estado virial, pues tiene su origen, ¿no?, en la mecánica estadística, ¿no? Es una ecuación teórica, a diferencia de las cúbicas, que son empíricas, y es una expansión, ¿no?, una expansión en serie de potencias de la compresibilidad como función del volumen, del inverso del volumen molar. Entonces tenemos que la compresibilidad pues es igual a 1, ¿no?, lo que me representa la idealidad, más un parámetro B llamado segundo coeficiente virial entre el volumen molar, que me representa la primera desviación a esa idealidad, más un parámetro C llamado tercer coeficiente virial entre el volumen al cuadrado, y esto me representa la segunda desviación a la idealidad, y así sucesivamente hasta llegar al infinito.
Entonces, esta ecuación de estado virial la podemos encontrar en dos formas, en la forma explícita en volumen y en la forma explícita en presión, ¿no? Tanto en variables extensivas como en variables intensivas, y por lo general no se usa pues al infinito, ¿no? Por fines prácticos se trunca, ¿no? Generalmente en el segundo término, ¿no? Hay quien hace cálculos un poquito más avanzados o más sofisticados y la usan en el tercer término, pero para fines no prácticos o de manera general, pues es truncada, ¿no? En el segundo término. Ahora, si nosotros truncamos la ecuación de estado virial, estas dos ecuaciones que tenemos aquí, la explícita en volumen y la explícita en presión, son distintas. Si nosotros llevamos la suma al infinito, bueno, pues estas ecuaciones van a ser iguales. ¿Pero qué significa este coeficiente o este segundo coeficiente virial? Pues este segundo coeficiente virial sí tiene un significado físico y está relacionado a las interacciones entre dos moléculas, ¿no? Y también, bueno, pues se puede ampliar a más moléculas. Este segundo coeficiente virial, pues depende de la temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta, pues el segundo coeficiente virial también va a aumentar. Y dentro de las limitaciones que tiene la ecuación virial, pues solo puede ser usada para gases, no me sirve para líquidos, solo se utiliza para gases. Truncada, si es una sustancia pura, pues puede usarse solo puede usarse para densidades menores a dos veces la densidad crítica. Y para mezclas solo se usa si la presión cumple con esta condición, ¿no? Si la presión es menor o igual a la temperatura sobre 2, multiplicado por la suma de la fracción mol por las presiones críticas, entre la suma de la fracción mol por la temperatura crítica, ¿no? Entonces, la ecuación de estado virial me sirve tanto para compuestos puros como para mezclas. Y bueno, pues la bibliografía que consulté. Sí, como estoy grabando, eso va a quedar en la grabación. A ver, yo Ujú, quiero empezar, si me dejan. ujú, Eh, Cuando uno presenta este tipo de temas a los estudiantes de termodinámica, em, es algo que yo me he peleado mucho con mis compañeros ingenieros, porque el departamento de fisicoquímica está plagado de ingenieros, ¿no? En que la clase de termodinámica se le da a todos los estudiantes. Y entonces les queda, primero, una impresión muy equivocada de que la termodinámica solo se aplica a gases. Y la segunda es que uno puede presentar diversas ecuaciones de estado, porque al fin y al cabo lo que van a hacer los estudiantes toda la carrera es estar sacando relaciones entre propiedades. Y justamente esas relaciones, en la mayoría de los casos, son ecuaciones de estado de equilibrio. Entonces, a mí me parece muy importante diversificar un poco este tema de las ecuaciones de estado para que no sea solamente presentado en términos de propiedades PBT de los sistemas, ¿no? Ese es por un lado. Y la otra cosa con la que me peleo mucho es que, en particular en termodinámica, hablar de el sentido microscópico de Van der Waals y todavía peor de equilibrio de fases es muy complicado porque justamente todavía no llevan equilibrio de fases. Entonces, no sé si alguien tiene alguna opinión al respecto. Bueno, sí tengo algunas opiniones, ¿verdad? Entiendo lo que quieres decir con ecuaciones de estado para otro tipo de sistemas que no sean los que solo admiten trabajo PV. Ujú. Eh,
Me imagino que estás pensando en efectos termoeléctricos, ecuaciones de estado de tipo magnético, cosas así, No, ¿no? también puede ser para líquidos, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, líquidos también, ¿no? Ujú. Bueno, yo pensaba que estabas pensando en este otro tipo de, de sistemas, ¿no? Y que pues sí, aparecen ecuaciones de estados similares, la de gas ideal, ¿no? Sistemas magnéticos, sistemas termoeléctricos, etcétera. Pero recuerda que el curso de termodinámica de segundo semestre es un curso donde nosotros estamos mostrando la estructura de la termodinámica y no introducimos otro tipo de trabajo que no sea el trabajo PV por simplificación. Ese es el único motivo. Y esa simplificación de solo considerar trabajo de compresión y expansión, este, permite construir una estructura y que es fácilmente extendible para otro tipo de sistemas. ¿Ah? En vez de presión, volumen, pasa a ser magnetización, campo magnético, pasa a ser polarización, campo eléctrico y otras cosas más. Entonces, el curso de segundo semestre, en mi opinión, nosotros debemos limitarlos a trabajos del tipo PV, porque pues estamos revelando la estructura de la termodinámica, la estructura matemática, especialmente la termodinámica, y después la extensión para otro tipo de trabajos, pues es más o menos inmediato. Eso pienso yo. Sí, lo único que me preocupa en ese punto es que eh, yo creo que es bien importante decirles que vas a simplificar la formulación a trabajo PB. Sí, claro. Pero si no lo haces, te quedas corto, ¿me explico? O sea, Sí, 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 sobre sí. todo porque la termodinámica se aplica a cualquier tipo de sistemas y entonces, si no insistes mucho en ello, los chicos creen que la termodinámica son solamente gases o como luego se burlan en el laboratorio, solo agüita, ¿no? Y entonces, pues eso es grave para Claro, mí. claro. No, claro, pues es Ujú. dar la información está bien. Lo que me O al parece menos dar algunos ejemplos, quizá, es ¿no? Como dar unos ejemplos ejemplos, hacer simplemente. alguna Ujú, explicación. ujú, La pregunta también de siempre, ¿no? Oye, ¿y la gravedad, no? ujú, Pues sí, podemos meter gravedad en la termodinámica, pero se van a complicar muchísimo las ecuaciones ujú. y nosotros no vamos a presentar eso en los primeros semestres porque todavía tenemos que revelar la estructura de la termodinámica y si complicamos mucho al final de cuentas, Sí, pues sí, yo el estoy de efecto acuerdo, no va a ser pero sí hay que ser su súper claro, ¿no? claro, claro. Bueno, lo que yo hago en el curso es comentarles, ¿no? Que no nada más es trabajo PB, Ujú, que hay muchos exacto. otros tipos de trabajo, e incluso, bueno, no les hablo mucho, pero sí les comento cuando algunos, desafortunadamente no todos, llevan superficies, ¿no? Y si les hablo, bueno, más adelante algunos de ustedes van a ver trabajo superficial, ¿no? Que es otro tipo de trabajo. Ujú, Pero sí les digo, por el momento, porque están empezando, están chiquitos, todavía no saben, nos ujú. quedamos con trabajo PB, ¿no? Ujú. Entonces, sí trato de dar otros ejemplos, porque si bien esto de que, ay, pues nada más presión, volumen, no, hay otros tipos de trabajo que, bueno, también hay que tomar en cuenta. Sobre todo porque la temperatura afecta muchos Así fenómenos, ¿no? es, afecta a otro tipo de sistemas. Entonces, sí les aclaro eso, que pues nos enfocamos en PB, pero hay otras cosas, ¿no? Que, sobre todo el superficial, que es el que ven en superficies y bueno, tiene muchas aplicaciones también. Sí, Verónica. Gracias. Ahorita hablando de trabajo, el profesor Omari fue el que inició cuando hacemos la explicación de trabajo eléctrico en el laboratorio para la práctica justamente equivalencia calor-trabajo. Se les explica a los chicos el trabajo de expansión, que es tal cual de los gases, el trabajo superficial para hacer pompas de jabón, por ejemplo, algo así tan simple que obviamente les hablamos de que lo van a ver después,
y el trabajo eléctrico, el trabajo también de compresión. Eso hablando de cómo lo hacemos en el laboratorio. Ahora me gustaría tantitito de la presentación de Denise. Quisiera que por favor, si se pudiera abrir bueno, que Denise sabe dónde está, la diapositiva del gas ideal donde hablaba de la densidad que tiende a cero, eh, pues como que por ahí del principio, bueno, despuesito de gas ideal, antes de entrar a Van der Waals, eh, hablabas de la densidad igual a tiende a cero. Y entonces, así como Ajá. que es esa mera. Eh, a ver, entonces, en un gas ideal la densidad tiende a cero. El volumen molecular es despreciable, pero entonces ahí ya me saltó de repente, a ver, si hablamos de densidad como masa sobre volumen, si decimos que el volumen molecular es despreciable, ¿cómo evitar que los muchachos se vayan a que el volumen es chiquito? Es decir, así como lo están hablando es el volumen molecular, entonces las moléculas son muy chiquititas, pero entonces, ¿qué es lo que tiende a cero? El volumen de las moléculas, no el volumen que ocupa el sistema. Perdón, pero ahí como que dije, a ver, algún chiquillo me va a hacer alguna pregunta si alguna vez me consulta, que de repente me consultan, ¿cómo explico bien esto? No sé si me estoy, yo sola me hice bolas, entonces para que si por favor me ordenan, perdón. Bueno, no sé, Denise, ¿quieres contestar? Bueno, lo que tiende a cero es la densidad del sistema. Ah, La densidad del sistema tiende a cero, la presión del sistema tiende a cero y el volumen del sistema tiende a infinito. Entonces, lo que a veces yo les digo a los estudiantes es, imaginen, ¿no? Que estas moléculas, ¿no? Son vistas como si fueran unos puntitos. No sé ok, si está bien la analogía, pero es como si fueran unos puntitos, nada más. Entonces, no sé si quedó claro, pero sí, la densidad es del sistema, la presión es del sistema y el volumen es del perfecto. sistema. O Así sea, es. del sistema macroscópico. Claro, sí, sí, Ajá. el sistema que empíricamente se está bien. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias, Denise. Y otra consulta era respecto, espérame, déjame ver, justamente lo que mencionaba está de Van der Waals, la explicación de las adiciones que les han hecho las otras personas, Reddish, o bueno, los otros investigadores, Reddish, Wong, Suave y Peng Robinson, cuando nos pusiste ah, de los coeficientes aplicados, esa mera. A ver, Ajá. es que si yo pongo que en la ecuación de Van der Waals epsilon y sigma valen cero, Ujú, implicaría que elimino B que elimino B o que lo pongo como uno. Es que algo multiplicado por cero es cero, ¿no? ujú. Pero es Bueno, una suma. ajá, es una suma. Entonces, este término se hace Ajá, cero, este de acá se hace cero, entonces ya nada más nos queda b al cuadrado para Van der Waals. perfecto. Eso ¿Sí? era lo que ¿Sí, sí? quería Ok. entender. Sí, Ok, B y listo. B por B al cuadrado. Ok, Así es, ajá. Entonces esa te queda como queda como b al cuadrado. Ujú. perfectamente. En el otro caso, sí es B al cuadrado, pero más B al final en el de Reddish, Wong y Soft. Ujú. Gracias, perdón, gracias. A ver, antes de darle la palabra a Germán, leí en el chat que me dicen que en otras materias se habla de trabajo sí, pero hablar de las ecuaciones de estado de otros sistemas para darle muchísima importancia al hecho de que la termodinámica y en particular la variable temperatura afecta cualquier tipo de variable. Creo que eso es en ecuaciones de estado y no en trabajo. Entonces, la cosa está en que ponerles ejemplos, ¿no? Siempre, o sea, simplemente una ecuación como el pH en función de la temperatura. Esa es una ecuación de estado.
Y los chavos van a estar usando pH todo el tiempo y depende de la temperatura, ¿no? Y para muchos más ejemplos que se pueden usar sin desarrollarlos y sin demasiado cálculo, pero la idea es que ellos perciban que en particular la temperatura va a modificar las propiedades de muchísimo, bueno, de todos los sistemas, ¿no? Hasta donde yo sé, ¿va? Germán. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, Germán. Denise, quiero felicitarte por tu presentación. A mí me gustó mucho, sobre todo la parte de la demostración matemática que planteaste para la ecuación del gas ideal. Se recurre, por ejemplo, a matemáticas avanzadas como es la derivada parcial. Entonces, eso de alguna manera ya rompe algún paradigma que se tiene de que en un curso de termodinámica básico de segundo semestre no requiere de matemáticas avanzadas y que simplemente son formulazos. Entonces, eso a mí me gusta mucho. Y dice un montón de cosas la demostración que planteaste. Eh, Partiste de la diferencial del volumen y del lado derecho pues está el coeficiente de dilatación que aplicado a la ley eh, de los gases ideales pues es simplemente la ley de Charles. El coeficiente de compresión isotérmico con gas ideal, pues es la ley de Boyle, y el último término es la ley de Avogadro. Entonces ahí el estudiante ya queda convencidísimo, que es lo que nosotros tenemos que plantear, convencerlos de que a partir de las leyes empíricas de los gases, se obtiene, se deriva la ecuación del gas ideal. Es muy bonito. Muchas gracias por compartir esa presentación, ese planteamiento. Entonces, también esto queda a la reflexión de que si no todos los alumnos de la facultad tienen derecho a gozar de matemáticas avanzadas, que por ejemplo los alumnos de QFB no lleven cálculo 2. Eso particularmente a mí me molesta un poco. Al menos deberían conocer el concepto de la derivada parcial, porque en este curso es importantísimo. Entonces, esa presentación, ese planteamiento también aboga por esa reflexión. Y mi pregunta es, eh, y va mucho también con el hecho de que hay cosas avanzadas ahí. Quiero pedir tu opinión. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando nos piden resolver la ecuación del gas ideal, pues cuando nos piden la presión es muy fácil, ¿no? La sustitución es directa. Pero cuando nos piden calcular un volumen, cuando el volumen es la incógnita, pues hay que echar mano de algún método numérico, Newton-Raphson, por ejemplo. Y quería preguntarte qué tan conveniente tú ves que a los estudiantes de segundo semestre de la facultad los expongamos a la solución de una cúbica que puede tener una raíz o puede tener tres raíces. Si tienen tres raíces, pues ya sabemos que la raíz más grande es la del volumen de vapor, como comentaste. La raíz más pequeña es la del líquido, pero a lo mejor crea confusiones, porque a lo mejor un estudiante avispado puede pensar, ay, entonces esas dos fases están coexistiendo, o ¿cuál es la más estable? Y sabemos que hay respuesta de eso, pero en cursos superiores. ¿Tú qué opinas? ¿Sí vale la pena exponer a los estudiantes a la resolución de una cúbica para sacar sus raíces? Bueno, bueno, pues gracias. Y anteriormente yo sí daba todo esto de Van der Waals, ¿no? Y sí notaba que les costaba un poquito de trabajo, ¿no? Diferenciar estas raíces. Sin embargo, bueno, hice el experimento el semestre pasado y omití hablar, ¿no? Un poquito de lo que les platicaba de Van der Waals. Pero, híjole, no sé, yo creo que sí, sí son capaces, ¿no? Incluso con lo que tú decías de las derivadas parciales, al inicio sí me da un poco de miedo porque pues la mayoría de los estudiantes son QFBs, ¿no? Entonces, no llevan cálculo 2 y aparte, bueno, tenemos un problemilla ahí en donde muchos deben cálculo 1, ¿no? O sea, son poquitos los que tú dices, a ver quién lleva cálculo 2, entonces, híjole, son contados.
Pero yo creo que con una pequeña introducción matemática, tal vez sí podría entenderse este tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, con la derivada parcial, pues si bien no me meto a un formalismo matemático, como tal, pues sí trato de explicarles, ¿no? Que existe, que se ve en segundo semestre, que algún día la van a ver. Y más que nada, pues, ¿para qué me sirve? O sea, solo tomo como la parte que aplica, ¿no? Y trato de suavizarlo un poco, de decir, miren, no vamos a hacer nada así matemático, nada así tan formal, pero nos sirve, ¿no? Por ejemplo, le podemos dar un significado, ¿no? Ah, pues vamos al laboratorio y queremos ver, ¿no? Cómo cambia el volumen, si ustedes cambian la temperatura y qué mantienen constante, ¿no? Ah, pues la presión. Ah, bueno, ahora vamos, el español lo vamos a escribir ahora la matemática, ¿no? Entonces yo trato de hacer eso. Entonces yo creo que no hay problema con que ellos resuelvan una cúbica, siento. Hasta ahora no lo he hecho tan formal, pero tal vez un ejercicio. No creo que ellos sí han resuelto cúbicas en matemáticas. Entonces, igual sería trasladar, ¿no? Ah, mira, tú has hecho esto, ahora vamos a darle un significado. No sé, pero es mi opinión, no. Ahí sí no sé qué digan los demás. Gracias, Denise. Milton. Sí, yo tengo algunos comentarios respecto a lo que comentó Germán. ¿Va? Primero, ¿no? Denis sacó la ecuación de gas ideal a partir de resultados de alfa y kappa, por ejemplo, ¿no? Alfa y kappa son medibles, ¿no? Incluso para Ujú, líquidos. Y el ujú, procedimiento que Denis usó para sacarla de gas ideal, se pueden sacar ecuaciones de estado para líquidos también, ¿no? ujú. A partir de mediciones de alfa y kappa para líquidos, pues usando el mismo procedimiento, se llega a una ecuación de estado para un líquido. Claro, va a ser un intervalo pequeño de temperaturas. También es una ecuación de estado empírica, ¿no? Importante recordar que estas funciones de respuesta no son solo simplemente entidades matemáticas derivadas parciales, son cosas medibles. ¿Verdad? Son Mm, cosas medibles y se pueden construir ecuaciones empíricas a partir de datos experimentales, usando el procedimiento que usó Denise, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un curso es posible a partir de datos experimentales de alfa y kappa de agua en un intervalo de temperaturas y presión, sacar una ecuación de estado para el agua líquida en este mismo intervalo, ¿no? y de hecho yo lo he Eso es hecho y no ha posible. habido ningún problema. Sí, yo hago también, yo hago regularmente, ¿no? Pues agarro datos experimentales de Ujú, alfa como función de temperatura, de kappa como función de presión. Claro, hay algunas simplificaciones. Y se saca una ecuación de estado que sirve para el agua en un intervalo de temperaturas y presiones limitados. No es una ecuación teórica, pero es una ecuación que funciona. Eso es importante, ¿no? Respecto a la solución numérica de las cúbicas, yo no hago la solución numérica, ¿no? Pero sí hay ya herramientas, aplicaciones para celulares incluso, donde tú puedes graficar una ecuación de tercer grado, una cúbica, ¿no? Y ahí sale la gráfica y ahí se ven las raíces, se ven todo, ¿no? Entonces los estudiantes pueden visualizar rápidamente con estas herramientas, pues una cúbica y ver las gráficas y ver las raíces y ver realmente, ¿no? La interpretación que Denise dio. Eso es posible, ¿no? Claro, no todos los estudiantes instalan estas cosas en sus celulares, pero yo pido para algunos y pues ellos hacen y ahí ven, pueden visualizar rápidamente sin la necesidad de mostrar la chicharronera de la cúbica, ¿no? Pero sí. Yo lo que hago sí es ponerle la solución, pero les digo que usen el método de Newton-Raphson. Y también como apoyo para su curso de álgebra, que dicen que no ven eso, pero sí lo ven. Ajá. Y en la última, en este semestre me pasó, y hicimos la solución, pero muchos se me quedaron viendo raro.
y son Siempre fue como, bueno, vamos a resolver el volumen y plantear las ecuaciones cúbicas y les presentaba cómo hacer, cómo llegar a la resolución por un método iterativo, yo el método de Newton-Raphson, pero más que nada siempre hice hincapié en que no necesariamente solo las iban a ocupar para este tipo de ecuaciones, sino que cuando se llegaran a encontrar con ecuaciones que no fueran de una resolución sencilla, una cuadrática o un fácil despeje, pues podían llegar a utilizar estos métodos. Y creo que muchos alumnos sí siguieron, pues al menos la dinámica de la clase y al revisar sus tareas y exámenes, pues tenían las habilidades para poderlas responder. Entonces no creo que sea una limitante para implementarlo en el curso. Y en cuanto a la parte de las derivadas parciales, sí es cierto que al no llevar la mayoría cálculo 2 porque ya sea que están reforzando cálculo uno o sean de la carrera de QFB, pues tampoco es una herramienta tan complicada. Si al final saben derivar, que también es algo que ven Sí. durante su formación de la Escuela Nacional Preparatoria, o media superior. La verdad es que es muy sencillo en 5 minutos hacer nada más un recordatorio o una definición de, pues todo lo que no sea la variable es constante, eso se mantiene y nada más vamos a derivar la variable. Entonces, creo que no deberíamos de detenernos por esa parte. Creo que si nos tomamos 5 minutos, 20 minutos en explicar algo tan sencillo, no podríamos abarcar más en la profundidad de los temas. Ujú. Bueno, ese era mi comentario. Pues muchas gracias, Denise, Gracias, por la Carlos. presentación. José Luis, ya regresé. Ah, ¿Qué tal? Gracias. Gracias, Denise, por tu presentación muy, muy, muy interesante. Y bueno, yo quería compartirle, bueno, les compartí un documento que es el artículo de Dr. Talanquer, en donde, o sea, muestra la relación entre las ecuaciones de estado y los coeficientes de respuesta para diferentes sistemas. Muestra para gases, fibras elásticas, materiales para, etcétera, diferentes sistemas y casos. Entonces, me parece muy interesante, por ejemplo, como dice la profesora María Eugenia, porque vincula con otras materias, vincula con otras áreas. Entonces, ahí hay incluso una tabla, la tabla uno, que si me permiten, nada más para que la comparto. Esta tabla uno muestra, por ejemplo, los coeficientes de respuesta de diferentes sistemas y su correspondiente ecuación de estado. Entonces, y bueno, el artículo trata justamente de cómo usar estas coeficientes de respuesta para obtener ecuaciones de estado y muestra la metodología y etcétera. Y bueno, ese es por un lado lo que quería comentar. Y lo otro es que en el laboratorio de termodinámica también estamos tratando de enfocarlo hacia el ¿no? uso de los coeficientes de respuesta, por ejemplo, la capacidad calorífica, verlo como un coeficiente de respuesta, y también estamos adicionando algunas otras prácticas que permitirán también calcular coeficientes de respuesta, compresibilidad, etcétera, basados en los protocolos propuestos por la profesora María Eugenia. Y por otro lado, en cuanto a las ecuaciones diferenciales parciales, me parecen que, por ejemplo, en el laboratorio de termo, a mí me gusta mucho en particular retomarlas porque son diseños experimentales. Son diseños experimentales que nos permiten decir cuál es el sistema, identificar el sistema, las características del sistema, cuál es la variable perturbada y cuál es la variable de respuesta. Entonces, eso nos permite hacer este diseño experimental. Entonces, más que, digamos, un monstruo matemático, para en termodinámica clásica y en el laboratorio mucho más, es una herramienta de diseño experimental. Bueno, era todo. Gracias. Sí, porque de hecho cualquier propiedad que tú midas en función de la temperatura, puedes calcular su coeficiente de respuesta. Por ejemplo, los termopares están clasificados dependiendo de su respuesta y la respuesta es cómo cambia la FEM con respecto a la temperatura.
Entonces los chavos toda la carrera van a estar viendo eso, ¿no? Cómo cambia una función o una propiedad en función de una variable. Y entonces ahí los coeficientes de respuesta pues, son muy claros, ¿no? Cómo está respondiendo el sistema a los cambios. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Qué bueno que Pues, estamos haciendo estos seminarios. Gracias a los que organizan y a los que obviamente preparan. bueno, pues muchísimas gracias, Denise. Estuvo muy bonita tu presentación y creo que fue muy rica la discusión. Y pues yo esperaría que nos cambiamos ya hacia primera ley, ¿no? ¿Ok? Hablar de trabajo. No ¿Quién sé, se- no sé si alguien se quiera proponer o los vamos a hacer como ahorita Milton hizo con Denise. Nadie se propone. quién se anima? ¿Quién se anima? Ah, entonces voy a tener que buscar un voluntario. Hola, hola. Eh, ¿Sí? si quieren, yo me animo Germán, a algún Hermano, tema de la entonces. primera ley. sale, sale, Va, Germán. gracias, Germán. Entonces luego será como en 2 semanas, yo creo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, Va, sale. Muy bien. Pues muchas gracias. Feliz fin de semana. igual para